Shalom. Le damos la bienvenida a Canticas de Sefarat, un espacio de Radio Sefarat donde la memoria, la música y la identidad sefardí se encuentran. Hoy tenemos el honor de recibir al embajador del Estado de Israel en Ecuador, señor Sach Sarit, diplomático con una amplia trayectoria en Sudamérica. Ha estado entre varias misiones. Podemos mencionar Perú, Venezuela y ahora Ecuador, lo que lo hace ser un conocedor de la realidad latinoamericana y particularmente de Suramérica. En Canticas de Sefarat vamos a conversar con él acerca de su misión actual en Ecuador, pasándonos a través de su historia familiar que nos conecta con el legado sefardí y que está vinculada al mundo sefardí desde Israel. Nuestro programa de hoy propone un recorrido íntimo cultural, desde una memoria familiar balcánica, concretamente de Bulgaria, hasta la actualidad de Israel y el vínculo a través de la labor en Ecuador, atravesando desde luego a través de la música sefardí como un eje vector de nuestro programa. Señor embajador, queremos comenzar este diálogo desde un lugar muy personal, de ese legado materno que usted tiene. Sabemos que su madre nació en Bulgaria, concretamente en la ciudad de Plovdiv, un país con una fuerte presencia sefardí dentro del mundo balcánico. ¿Qué recuerdos, relatos o referencias familiares usted conserva sobre ese lugar en particular de origen de su madre y sobre esa historia sefardí en Bulgaria? Ok, buenos días, Fernando. Buenos días a todos los oyentes. Es un honor para mí estar con ustedes hoy y participar algo de mi vida personal y algo de mi vida profesional. Es verdad, mi madre nació en el año 1927 en la ciudad de Plovdiv, Bulgaria. No es la capital, para ellos que quizás no saben, pero es una ciudad importante en Bulgaria. Y como casi todos los miembros de la comunidad judía de Bulgaria, después de la Segunda Guerra Mundial, hizo aliyá, o sea, emigró a Israel, y yo nací en Israel. Así que yo no tengo memorias de Plovdiv, digamos, porque la verdad es que nunca estuve en Plovdiv. Sí voy a ir un día, pero todavía no lo hice. Lo poco que tengo es de la casa en Israel. Mi madre, después de hacer aliyá, conoció a mi padre ahí en Israel. Mi padre no es de origen sefardí, sino de origen ashkenazí. Así que ellos, o sea, en la casa siempre hablamos hebreo y la cultura fue puro cultura israelí, moderna israelí. Pero sí, de vez en cuando, por ejemplo, escuchamos a mi madre hablando por teléfono con sus parientes y después con sus amigas hasta su último día en ladino. Así que algo sí escuchamos. Y también de vez en cuando, aunque otra vez yo no sabía ladino y no hablábamos ladino en la casa, pero sí mi madre de vez en cuando dijo una palabra en ladino, un refrán en ladino. También cocinaba, entre otras cosas, comida balcánica. Así que en este sentido sí mantuvimos algún contacto con el legado balcánico sefardí búlgaro. ¿Y recuerda alguna palabrica o algún refrán en particular? Sí, los refranes que mi madre de vez en cuando usaba en la casa fueron normalmente humorísticos, ¿no? Como quizás es siempre, usted sabe mejor que yo, en la cultura ladino. Yo, por ejemplo, tengo tres ejemplos de refranes que escuché de mi madre en la casa y espero pronunciar bien porque son ladino. El uno es, mejor es tomar hombre sin parás que parás sin hombre.
Y para significa dinero, no plata. El otro es más fácil, la mujer es la reina de la casa. Y el tercer sería, quien no tiene la hermosa, besa la mocosa. Y ellos que entienden, entienden. Sí, excelente la pronunciación. Y Gracias. con respecto a la gastronomía, los Sí. platos volcánicos de origen también sefardí, que podríamos decir tienen también ese mismo componente turco, griego, balcánico. ¿Qué recuerda usted en particular? Bueno, primero yo quiero decir que para mi padre le costó arreglarse o acostumbrarse, ¿no?, a la comida balcánica porque él llegó de la Europa, de Polonia, y fue acostumbrado para otras comidas. Mi madre poco a poco aprendía a cocinar también la comida ashkenazí, pero no abandonó la comida de su herencia sefaradí balcánico. Obviamente yo recuerdo los borecas, los borequitos que hacía en la casa y otras cosas como el pimentón relleno, el guivech, y mi favorito quizás fue la musaca balcánica. Y quizás vale la pena también en este sentido mencionar que, como dije antes, ustedes saben también, casi todos los judíos búlgaros llegaron a Israel, muchos de ellos a la ciudad de Jaffa. Y ahí en la ciudad de Jaffa abrieron restaurantes búlgaros. Y nosotros, aunque vivimos en el norte de Israel, pero todavía de vez en cuando, para celebrar eventos, por ejemplo, fuimos todo el camino hasta Jaffa para celebrar ese evento, más que todo en un restaurante búlgaro que se llama Vitusha, que es una montaña, ¿no?, en Bulgaria. Y ese restaurante todavía existe, ya tiene docenas de años y tiene sus clientes leales hasta hoy en día. Interesantísimo para los que no conocen acerca de los platos que estamos hablando. Los buriquicos equivalen a las empanadas, a unas especies de empanaditas, al igual que el moussaka vendría a ser la lasaña mediterránea por excelencia, ¿no? Este, ¿algún tema musical que usted podría comentarnos de esa tradición sefardí? Bueno, escuchamos obviamente la tradición ladino-sefardí, es muy rica. Yo pedí quizás, ¿no?, dos canciones que recuerdo de casa o de otros eventos de mi vida. El primero es una canción, la primera es una canción que se llama Abre tu puerta cerrada, que es una hermosa canción de amor para una mujer y quién sabe, quizás para Sion. Muy bien. Vamos a escuchar a continuación este tema, Abre tu puerta cerrada, a cambio, a cargo de la agrupación Arpabrin, los suburbios. Es un tema de inicios de los años 60 y tiene como componente vocal a Nisi Menagen y Yossi Juli cantándonos el tema Abre tu puerta cerrada. Ahí escuchamos Abre tu puerta cerrada. Muy bien, señor embajador, ahora de los Balcanes y de Israel, vamos a brincar a América Latina, concretamente al Ecuador. En particular, ¿cómo ha sido su labor como embajador y cuáles son las áreas que Israel y Ecuador están fortaleciendo en la actualidad? Bueno, primero diría que yo tengo acá en Ecuador ya 2 años y medio. De un lado fueron 2 años y medio difíciles por la guerra, ¿no?, en Israel, en Gaza, en Medio Oriente durante esos 2 años. Del otro lado tenía muy buena y cómoda vida porque Ecuador es un país amigo para Israel. Es el gobierno actual de Ecuador, son también la gente de Ecuador. Siempre me siento muy cómodo acá.
siempre estoy recibido, muy lindo. Así que en este sentido tengo una buena vida, ¿no? Acá en Ecuador. En lo que tiene que ver con las relaciones entre Ecuador e Israel, se puede decir que son en su apogeo. Yo creo, en mi opinión, por ejemplo, que nunca fue una época tan buena en las relaciones entre los dos países. Si quiere, voy a describir, ¿no? Un poco esas relaciones. Empezaron quizás antes de la creación del Estado de Israel, en el año 1947, cuando Ecuador votó a favor del plan de partición en la ONU, y casi desde la creación del Estado de Israel el año siguiente, empezamos con nuestras relaciones diplomáticas con sus altibajos, ¿no? Pero más o menos se puede decir siempre buenos, en una variedad de temas, a partir de defensa, cultura, desarrollo internacional, que quizás vamos a hablar en un momento, hasta hoy en día, que durante la gestión del presidente Novoa, él visitó Israel el año pasado, inauguró un centro de innovación, sobre el cual también podemos hablar después, en Jerusalén, hizo designaciones para organismos de terror como Hamas, Hezbollah, los hermanos musulmanes. También cambió el patrón de votación de Ecuador en la ONU a favor, más a favor a Israel. Así que sí podemos decir que estamos en el apogeo y justo en estos días estamos trabajando también en una visita de nuestro canciller acá en Ecuador. Y eso, si no me equivoco, por ejemplo, por lo menos va a ser la primera vez que un canciller israelí visita Ecuador. Maravillosa la noticia. A ver, es buenos entonces. Acerca de las áreas específicas que en su misión se han concretado, campo de tecnología, convenios educativos, tanto en reciprocidad. ¿Qué usted nos puede destacar de estos 2 últimos años para acá? Ok, ¿Algún yo convenio particular? creo que vale la pena hablar de dos cosas. El primero es el Centro de Innovación. Como ustedes quizás saben, Israel es conocida por todo el mundo como el Startup Nation o el país startup, un centro mundial de innovación, de inventos, de alta tecnología, tecnología del punto, educación superior. Y no es en vano que Ecuador eligió abrir un centro de innovación dentro de todo el mundo en Israel. Ese centro de innovación fue declarado durante la visita del presidente Lasso en Israel, fue inaugurado por el presidente Novoa el año pasado y abierto, digamos, o con la participación de nuestro canciller. Este año, hace pocas semanas. O sea, en ese sentido, Israel abrió una puerta para Ecuador a la innovación de Israel y este centro de innovación va a ser el punto focal para cooperación en asuntos de innovación. Voy a dar un ejemplo que es muy relevante para Ecuador: cooperación tecnológico en asuntos de agricultura, por ejemplo, a través de un instituto que se llama Instituto Volcani. Es un instituto en Israel que investiga el desarrollo de agricultura. Por ejemplo, está desarrollando variedades nuevas que son muy necesarias para cada país, también para Ecuador. Eso sería una cosa. Y la otra cosa que quisiera mencionar es el centro, no es el centro, es una agencia de cooperación internacional para el desarrollo. Para ellos que conocen un poco, se llama Mashav, pero el nombre no es tan importante. Ese centro o esa agencia de cooperación en el desarrollo y ya fue establecida por la señora Golda Meir en los años 60, cuando Israel mismo fue todavía un país en desarrollo. Y en este tiempo, para compartir nuestro conocimiento en áreas de agua y agricultura.
Hoy en día todavía esta agencia funciona en Ecuador, funciona ya desde hace 60 años con miles de becarios, ahora son ex becarios que fueron enviados a Israel para recibir capacitación, no solamente en áreas de agua y agricultura como en los años 60, sino hoy en día en muchas otras áreas como innovación, emprendimiento, educación, cambio climático, hay de verdad empoderamiento de la mujer, hay muchas cosas y somos muy orgullosos, ¿no? De esa agencia de cooperación en el desarrollo porque por esa agencia Israel comparte su conocimiento. No nos quedamos como un país avanzado con buena tecnología y no nos importa el resto del mundo, sino al revés, compartimos ese conocimiento con otros. Excelente, embajador. Y coméntenos, embajador, acerca de la comunidad judía en Ecuador. Concretamente, podríamos decir, en dos ciudades como son Quito y Guayaquil. Bueno, en este sentido vale la pena mencionar un poquitito la historia que tiene que ver otra vez con España. Eh, Después de 1492, que todos conocemos, muchos judíos conversos llegaron a América Latina, entre ellos también a Ecuador, más que todo al sur de Ecuador de hoy en día, y fueron entre los fundadores de la ciudad de Loja. Hasta hoy en día, la gente de Loja, acá en Ecuador, saben que su legado tiene que ver con los judíos conversos que llegaron desde España. Después, en los años 30, 40 del siglo anterior, muchos judíos llegaron de Europa y fueron recibidos acá en Ecuador, y en este sentido Ecuador salvó sus vidas porque todos sabemos qué pasó en Europa en esos días. Y la comunidad judía de hoy en día está compuesta más que todo por los descendientes de esos judíos que llegaron de Europa en los años 30 y 40. Hay que mencionar también que en Europa funcionaban durante la Segunda Guerra Mundial dos diplomáticos ecuatorianos que salvaron vidas judías por emitir pasaportes ecuatorianos, aunque los judíos no fueron ecuatorianos. El más conocido uno de ellos es conocido como por Yad Vashem, el Museo del Holocausto en Jerusalén, como un justo entre las naciones, se llama Manuel Muñoz Borrero. En la mejor época de la comunidad judía de Ecuador, eh, había acá como algunos miles, no sé, quizás 3, 4, 5 mil judíos. Hoy en día la comunidad tiene solamente como 500 personas, casi todos en Quito. Hay también algo algunas docenas, digamos, ¿no? En Guayaquil, pero sí casi todos en Quito, quizás por el clima. Excelente su resumen, embajador. Bueno, nuestro tiempo lamentablemente está culminando. Le queremos agradecer por su excelente exposición y le queremos pedir que nos presente o nos comente acerca de alguna otra canción en particular que usted recuerde. Sí, la otra canción que yo recuerdo es totalmente otro tipo de canción, se llama Durme, Durme, Angelico. Es una canción de cuna un poco triste, pero muy, muy lindo. Así es. Es una muy bella canción, el cual vamos a escuchar interpretado en la voz de un actor israelí de muchos vínculos, sefardí, presentador de televisión y conocido cantante, como es Yoran Gaon. Durme, Durme Angelico. Es un género de canción nana. Muchísimas gracias, señor embajador, por su presencia en nuestro programa Cantigas de Separat, la radio de la Federación de las Comunidades Judías de España.
Listo. Muchas gracias y shalom a todos.